2020 supone un año importantísimo en lo que a normativa de emisiones europeas respecta, porque los fabricantes a partir de este año van a tener que tener una media de 95 gramos de CO2 por kilómetro para su media de gama. En este contexto, la electrificación se torna como indispensable para lograr dicha cifra, y Opel es muy consciente de ello. La firma del Rayo nos ha presentado hace escasos meses, con la última generación del Corsa, una versión 100% eléctrica, y ahora sigue evolucionando con este que tengo aquí a mi lado, que no es otro que su primer híbrido enchufable, el Grandland X Hybrid 4. Para conocerlo en profundidad, la marca alemana nos ha traído a este enclave paradisiaco como es la Selva Negra, donde lo vamos a conocer muy en profundidad. Pero antes de eso, que seguramente es lo que queréis conocer, os voy a detallar un poquito más los detalles estéticos que ofrece, que son muy escuetos y que se ciñen principalmente a que ahora el capó y el techo pueden ir pintados en negro, a los logotipos Hybrid 4 en el portón trasero y sobre todo a esa toma de corriente que se coloca en la parte del paso de rueda trasero izquierdo. Y ya está, no os he mentido, es muy escueto. Hasta aquí esos cambios estéticos, así que ahora vamos a lo que realmente os importa, que es conocer cómo va este primer híbrido enchufable de la marca alemana, este Grandland X Hybrid 4. ¿Me acompañáis? Vamos a conducirlo. Bueno, pues ya estamos conduciendo este nuevo Opel Grandland X Hybrid 4, que nos guste o no se va a colocar como el Opel más potente de la gama actual. Sí, es lo que tiene la hibridación, es lo que tiene la electrificación y a lo que nos lleva el sector. Pero más allá, antes de entrar en los detalles que caracterizan a este Hybrid 4, os tengo que decir que Opel tiene preparado otra versión de acceso denominada Hybrid y cuya principal diferencia es que no va a tener tracción total, y no va a tener tracción total porque no va a sumar un segundo motor en el eje trasero. También tiene otra diferencia sustancial, que es el nivel de potencia. Mientras que este Hybrid 4 genera 300 caballos de potencia conjunta, el Grandland X de tracción delantera, el 4x2, se va a quedar en unos escuetos 225 caballos, de los cuales 180 se proporcionan gracias al motor 1.6 turbo de gasolina, que se combina con un motor eléctrico delantero de 110 caballos. El resto, tanto a nivel de batería como de autonomía, sí es cierto que esa versión de tracción delantera va a tener un pelín menos de autonomía, pero ese pelín menos de autonomía son 2-3 kilómetros con respecto a este Hybrid 4. Por lo demás, el coche es prácticamente idéntico a nivel, o creemos que va a ser prácticamente idéntico a nivel de comportamiento. Y digo creemos porque no lo hemos podido conducir. Hoy nos estamos centrando en el que va a ser la versión más potente, más prestacional y con tracción total, este Hybrid 4. Un Hybrid 4 que combina ese motor 1.6 turbo que genera 200 caballos, como os hemos dicho, y que se une a esos dos motores eléctricos, uno situado en el eje delantero, entre la caja de cambios, que es la de la EAT8 con convertidor de par y 8 relaciones, que tiene una ligera modificación eléctrica para poder funcionar en modo eléctrico, y el motor trasero de 113 caballos situado sobre ese eje trasero, que lo que nos permite, además de tener un incremento de potencia, es tener esa tracción total que nos va a venir muy bien, sobre todo en determinadas circunstancias, como ahora os comentaré. 300 caballos que vienen acompañados de un par máximo de 520 Nm, que están prácticamente disponibles desde la arrancada. El motor de gasolina genera 300 Nm de par desde unas 3.000 revoluciones, pero el par combinado son 520 Nm, que están ahí. Pegamos un acelerón y la verdad es que se nota el empuje instantáneo, como acabo de demostraros, aunque no se note quizá mucho en esa percepción a nivel de conducción a través de la cámara. Una de las características principales de este Grandland X es su autonomía eléctrica. Esos dos motores eléctricos, aunque prioriza el del eje trasero para mover esta carrocería SUV, esos dos motores se alimentan gracias a la energía almacenada en una batería de iones de litio de 13,2 kWh de capacidad, que lo que le proporciona es una autonomía cercana a los 60 kilómetros. Ya os digo que son 2-3 kilómetros de recorrido superior a los que genera el Grandland X de tracción delantera. Un recorrido en modo eléctrico que lo que nos permite es rebajar o tener un consumo homologado de solo 2,2 litros a los 100, con unas emisiones de 49 gramos de CO2 por kilómetro. De ahí que entendáis
eso que os he dicho a la entradilla de la normativa europea de 95 gramos de emisiones. El interior, antes de seguir comentando cosillas dinámicas de este Grandland X, deciros que el interior apenas varía más allá de un cuadro de relojes diferente, con un menú en la pantalla central ligeramente diferente que nos ofrece esquemas más allá del de la autonomía, sobre todo un esquema de la propulsión que estamos teniendo en todo momento. Lo que varía es el cuadro izquierdo, que en vez de ser el cuenta revoluciones es un diagrama con la energía o con la regeneración de la frenada que estamos teniendo. Por lo demás, esa batería de 13,2 kilovatios que se coloca bajo los asientos traseros no repercute para nada en la habitabilidad, pero es que tampoco repercute para nada en la capacidad del maletero. El maletero mantiene, según nos han dicho, esos 524 litros de las versiones de combustión, por lo tanto tendremos toda la capacidad de este vehículo a nuestra disposición, pero es que además si abatimos esos asientos traseros vamos a tener más de 1500 litros de capacidad. Y hasta ahí, igual que eran escuetos los cambios del exterior, los del interior son igual o más escuetos, porque más allá de lo que os he comentado, el Grandland X Hybrid 4 no varía. Volviendo a la conducción, deciros que este híbrido enchufable tiene 4 modos de conducción, que son el 100% eléctrico, con el que se mueve, ya os digo, ese motor trasero, y puede moverse en algunas circunstancias ese motor, o sea, puede activarse ese motor delantero para tener esa tracción total. Con el modo 100% eléctrico, más allá de esos 60 kilómetros de autonomía, podemos circular a un máximo de 135 kilómetros por hora. Si queremos que el vehículo sea el que gestiona todo el sistema, tenemos que seleccionar el modo Hybrid. Con él va leyendo las condiciones de nuestra circulación, de nuestro rodaje, y nos va activando o desactivando los diferentes motores, el de combustión, el eléctrico delantero, el eléctrico trasero, para hacer una conducción lo más óptima posible y tener una autonomía lo más alargada posible. Luego tenemos el modo Sport, en el que tendremos todas las prestaciones y tendremos toda la capacidad de potencia del vehículo, que son esos 300 caballos y esos 520 Nm de par, permitiéndonos tener las prestaciones homologadas, que son un 0 a 100 de 6,1 segundos y una velocidad máxima de 235 km por hora. Pero es que además este Grandland X Hybrid 4 suma un cuarto modo de conducción, que es el 4x4, en el que el motor trasero y el motor delantero están siempre activados para tener esa mayor motricidad y tener ese reparto de par entre los dos ejes, y sobre todo poder afrontar situaciones un poquito más complicadas, o incluso si queremos salir del asfalto, pues no quedarnos encallados. Aunque sí es cierto que con todo el par que entrega, cuando aceleramos a fondo, hemos notado en un pequeño tramito un poco nevado que las ruedas, aun siendo incluso de invierno, generaban un poquito de rodera, y bueno, pues hay que ser un poquito dócil con el gas. En lo que a comportamiento se refiere, no hay muchas variaciones. El coche sigue siendo tan equilibrado como lo es un Grandland X de combustión. Sí es cierto que al hundir el pedal derecho tenemos esa potencia prácticamente instantánea, ese par prácticamente instantáneo, y sobre todo hay un detalle muy curioso, que es que cuando aceleramos notamos cómo entra ese eje trasero, ese motor en el eje trasero, y nos impulsa. Incluso llega a ser un pelín deportivo porque nos pega un poquito la espalda al respaldo del asiento. Pero sí es cierto que a medida que vamos ganando velocidad, esa curva de potencia pues va decreciendo un poco y le cuesta un poquito más ganar esa velocidad y llegar a tener ese top speed de 235 km por hora. Hemos circulado por carreteras secundarias y la verdad es que ese extra de peso, que ronda unos 300-350 kilos con respecto a un Grandland X de combustión, pues no se notan en exceso. La conducción la verdad es que es bastante noble, tiene poquito balanceo, tiende a subvirar un pelín si le forzamos demasiado, pero bueno, también está ahí esa tracción total que nos vuelve a llevar de una forma más segura, a inscribir un poquito mejor la curva y sobre todo, ya os digo, a tener un poquito más de seguridad, sobre todo en carreteras mojadas, con nieve, con granizo, climatológicamente adversas, vamos.
Por lo demás, nuestra conducción, cuánto hemos gastado, cuánto hemos podido recorrer con esa batería, con esos 13,2 kilovatios hora de capacidad. Pues nosotros hemos cogido el coche más o menos a las 11 de la mañana en el aeropuerto de Basilea. Había una temperatura exterior de menos 2 grados, menos 3 grados. Os digo esto porque sabéis que las bajas temperaturas no le vienen nada bien a las baterías. Y en lugar de tener esos 57-58 kilómetros de autonomía eléctrica, los Grandland X que hemos cogido, tienen una autonomía no superior a los 30 kilómetros, con la totalidad de la batería cargada. Puede ser por el tipo de conducción anterior, que se haya registrado y haya homologado en ese caso, o haya registrado en ese caso ese nivel de batería para la conducción que se ha hecho anteriormente, como suele pasar en algunos eléctricos, pero también tiene mucho que ver esa temperatura exterior. Nosotros hemos circulado unos 50 kilómetros y hemos dejado que el coche lo haga todo, lo hemos puesto en modo híbrido. Sí es cierto que hemos ido jugando en algún momento con los diferentes modos de conducción, pero hemos priorizado ese modo de conducción híbrido, y en unos 40 kilómetros ha bajado 26 kilómetros la batería. Sí es cierto que hemos estado viendo en el diagrama cómo se iba moviendo con el motor eléctrico trasero, con los 2, con los 3, con el motor de gasolina única exclusivamente, como estamos moviéndonos ahora mismo. Y bueno, pues hemos podido completar en esos 40 kilómetros un poco más, ya os digo, de 26. Eso ha repercutido en un consumo medio, la verdad es que bastante bueno, de 3,3 litros a los 100, lo cual se acerca bastante al homologado. Una vez hemos llegado a ese nivel de batería tan bajo, lo siguiente que hemos hecho es seleccionar a través de la pantalla central un modo que Opel denomina eSafe, y con el cual nos va a permitir ahorrar batería, incluso antes de iniciar el viaje. Pues tenemos 3 opciones de ahorro. Podemos ahorrar 10 kilómetros de batería, podemos ahorrar 20 kilómetros de batería, o podemos ahorrar la totalidad de la batería. Un hecho que es sobre todo útil, sobre todo cuando queramos entrar en zonas urbanas y esas zonas urbanas tengan unas restricciones muy fuertes. Ahora mismo no es el caso en Madrid, pero o en Madrid o en España, pero podría llegar a darse el caso en el que solo nos dejen pasar si circulamos con el motor eléctrico. Llegados a este punto, el siguiente paso será que ese gobierno sepa si estamos circulando o no en modo eléctrico. ¿Y cómo lo va a saber? Pues lo debería saber a través de señales luminosas que puedan salir del vehículo y que le vayan informando a las cámaras que hemos entrado en esa zona de bajas emisiones utilizando el motor eléctrico. Opel está preparado para eso porque este Grandland X Hybrid 4 y el Hybrid por extensión tiene un LED aquí situado, un LED azul en el retrovisor interior, que lo que hace es que cuando circulamos con el modo 100% eléctrico se activa ese LED azul y va informando al resto de usuarios y a ese gobierno a esas cámaras, que estamos circulando en modo 100% eléctrico y que estamos siendo ecológicos. Si en el caso como nos ha pasado a nosotros, tenemos una batería con muy poca capacidad y decimos, Dios mío, quiero entrar en el centro de la ciudad y no voy a poder porque solo tengo 6 kilómetros de autonomía, le podemos dar a esas capacidades de carga y el motor de combustión lo que va a hacer es, además de impulsar al vehículo, convertirse en generador. Esto que ha provocado que en poquito más de media hora, sí es cierto que hayamos ganado 14 kilómetros de batería, pero es que también el consumo ha pasado de 3,3 litros a casi 9. Por lo tanto, hay que saber jugar con eso y hay que saber utilizar este modo de conducción. ¿Que queremos recargar la batería de una forma un poco más natural? Tenemos un programa específico en la caja de cambios, un modo B, que simplemente seleccionamos pulsando hacia abajo y en el que se obtiene una retención mayor de la frenada. Opel nos dice que es básicamente casi una sensación de conducción a un solo pedal como la que dan los eléctricos. Sí ofrece una retención bastante fuerte, pero no llega a ser tan fuerte, por ejemplo, como la de un Leaf o la de un Kia Niro o un Hyundai Kona eléctrico. Sí ofrece una retención muy fuerte en modo Sport, pero bueno, nos permite sobre todo no hacer un uso intensivo de el pedal del freno y desgastar componentes mecánicos como las pastillas de freno, y permitir alargar un poquito más esa vida útil de los mismos. ¿Que queremos cargarlo de la manera como se cargan los vehículos eléctricos o híbridos enchufables? Pues llegamos a nuestra toma de corriente y para llenar esos 13,2 kilovatios podemos enchufarlo en cualquier tipo de toma
que no supere los 7,4 kWh, porque es para lo que está preparado este Grandland X. Los tiempos de carga oscilan. Opel nos dice, oscilan en función de la toma de carga que tengas. Opel nos dice que para una toma doméstica de 1,8 kilovatios el tiempo de carga ronda más o menos las 7 horas, toda una noche. Para una toma de carga de 3,4-3,2 kilovatios tardarás unas 4 horas. Y para una carga rápida de 7,4 kilovatios, que es la que admite este coche, es la máxima que admite, en un poquito menos de 2 horas, en 1 hora 50 minutos, tendrás el 100% de la carga. Y hasta aquí estas primeras impresiones, que al final han sido un poquito más dilatadas, pero que sobre todo con lo que nos quedamos de este Grandland X Hybrid 4 es con un confort de marcha brutal. Es silencioso, es muy confortable de conducir y sobre todo tiene ese puntito de tener esos 300 caballos cuando queremos afrontar pues, un adelantamiento, cuando queremos correr un poquito más, y 300 caballos que vienen acompañados de un consumo que si sabemos jugar con él, pues va a ser bastante bajo, que puede rondar poquito menos de los 4 litros si sabemos juguetear bien con los dos motores eléctricos, con el motor de combustión y con los diferentes programas de conducción. No sabemos de momento cuál va a ser a lo mejor el mix de ventas, porque ese Grandland X 4x2, ese hybrid, todavía no se ha empezado a fabricar, llegarán al finalizar la primavera, ha empezado el verano, las unidades. De momento nos centramos en este hybrid 4, pero con la lógica en la cabeza, quizá en España, dadas nuestras condiciones climatológicas y demás, y sobre todo con un precio desde, que os vamos a decir ahora en un poco, que se rebaja brutalmente con respecto a este, seguramente el Grandland X de tracción delantera sea el más demandado. Bueno, pues hasta aquí esta primera toma de contacto con el que es el primer híbrido enchufable de Opel, este Grandland X Hybrid 4, un modelo que si ya en sus versiones de combustión nos atraía bastante, tanto en gasolina como en diésel, ahora suma ese valor añadido que le da la electrificación y que viene determinada también por una etiqueta cero que vendrá colocada en ese parabrisas delantero. Pero por si eso no fuera suficiente, este Grandland X Hybrid 4 viene asociado a esa estrategia free to move en la que el conductor de este híbrido enchufable podrá tener una red de carga pública a su disposición, simplemente a través de su aplicación móvil, y poder cargar este coche en los cargadores públicos. Ya para finalizar, deciros los precios de venta de este Grandland X Hybrid 4, cuya tarifa arranca con descuentos en los 46.500. Si os parece mucho, podéis optar también por el Hybrid 4x2, que en su acabado de acceso arranca con descuentos también en los 37.600 euros. Pues nada, hasta aquí esta primera toma de contacto, como os digo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, dadle a like si os ha gustado el vídeo, y cualquier duda, sugerencia o comentario que tengáis, ponedla en la sección de comentarios pertinente, que ya sabéis que estaremos encantados de contestaros a la mayor brevedad posible. Me despido aquí en este paisaje idílico de la Selva Negra, de este Grandland X, de este primer híbrido enchufable de Opel. Hasta el siguiente vídeo contacto en clicacoches.com. ¡Hasta luego!